se hace cargo de la parte práctica de ese teórico que dio el ingeniero Rosales. Así que más o menos siguiendo esa metodología, para no desfasarnos tanto con el 3D3, yo durante 2 o 3 o 4 clases les voy a dar teórico y las otras clases sucesivas vamos a hacer práctico. Así que, bien. ¿Alguna preguntita, por favor? Siguen entrando chicos. Las fotos se las mandé por WhatsApp, ¿eh? Las tienen ahí en el grupito de WhatsApp. Se las envié el sábado. Son 4 fotitos que hablan acerca de trabajo, después de un desarrollo en una transformación adiabática. Bien. Si tienen, por favor, el apunte ahí a mano, yo no lo tengo cargado todavía. Lo voy a ver si lo cargo y a partir de las clases sucesivas puedo hacer compartir pantalla, ¿me entiende? Pero por el momento, chicos, sepan disculpar un poquito alguna desprolijidad. Bueno, en la primera vez siempre hay alguna desprolijidad, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un poquito de voluntad, de buena onda, y bueno, ojalá Dios quiera que todo salga bien, ¿no es cierto? Que ese es el... Bueno, fíjense, por favor, vamos a comenzar con trabajo. Ustedes ya han visto, nosotros ya también hemos repasado, recuerdan las primeras clases, el concepto de trabajo, que de acuerdo a lo que habían visto en Física 1, lo expresaban en función de una fuerza que producía un desplazamiento X, el producto escalar del vector de fuerza por el vector desplazamiento, de F por X, por el coseno del ángulo formado por esos dos vectores, ustedes definían en Física 1 el concepto de trabajo mecánico. En termodinámica es más conveniente no expresarlo en términos de fuerza y desplazamiento, sino de presión y variación de volumen. Presión de volumen. Fíjense, por favor, en la hojita A que les envié. En la hojita A que les envié, ustedes tienen un cilindro con un pistón. Ya lo hemos hablado esto. Supongamos que dentro de ese cilindro hay un gas que aumenta su presión, aumenta su volumen, comienza a expandirse, realizando un trabajo sobre ese pistón que se desplaza, una magnitud delta X. Bueno, nosotros decimos que el trabajo es el vector fuerza por el vector desplazamiento, F por delta X, por el coseno del ángulo comprendido, que como son vectores paralelos, forman un ángulo de 0 grado, coseno de 0 es 1. Ustedes ya sabían de Física 1 que habían definido el concepto de presión que ejercía una fuerza sobre un área, era precisamente el cociente de la fuerza dividido el área, Newton sobre metro cuadrado, sistema internacional, Pascal. Entonces, en lugar de escribir la fuerza que ejerce el gas, podemos escribir que es igual a la presión por el área, por el delta S. Pero cuando después le queda, en lugar de F, presión por área, para trabajo, por el desplazamiento delta X. Fíjense que cuando multiplican el área por ese desplazamiento delta X, un área por una longitud les da un volumen. La variación de volumen. El gas se expande desde V1 hasta V2, hay una variación de volumen, entonces decimos que el trabajo es igual a P por ese delta V. ¿Estamos? P por delta V. Presión la mido en newtons sobre metro cuadrado, Pascal, volumen metro cúbico. Entonces me va a quedar newton sobre metro cuadrado, Pascal por metro cúbico, en definitiva me queda newton por metro. Y newton por metro, ustedes ya saben, es joule. Joule es la unidad del sistema internacional en la que se mide la energía. Bueno, ¿y qué pasa si eso si la presión es constante con respecto a la variación del volumen, ¿no es cierto? Si no lo fuera, no hay ningún problema. Tomamos variaciones de volumen muy pequeñitas y hacemos la integral. Entonces el trabajo va a ser, durante esa expansión, va a ser igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen entre un volumen inicial y un volumen final. Todos conceptos que ya conocemos, hasta ahora no hay nada nuevo en termodinámica, en la definición de trabajo, pero insisto, es mucho más conveniente expresar trabajo en términos de estos parámetros termodinámicos, presión y variación de volumen. Bien, fíjense por favor
Página 77 del apunte del ingeniero Rosalén. Página 77. ¿Tienen a mano el apunte ahí, chicos? Página 77. Ahí lo busco, ¿Pero profe. dónde lo podemos encontrar el apunte ese? Lo tienen ustedes, ya se los descargó el ingeniero Rosalén, ya les dijo en las primeras clases. Ya tienen el apunte, lo tienen descargado en el aula virtual, ¿no es cierto? Ya todos lo tenían. Recuerdan que cuando venían a las clases, eh, cuando iban a las clases del ingeniero Rosalén, el profe les daba la clase con el apunte que ya se los había descargado en el aula virtual. Página 77, trabajo de flujo o trabajo de impulsión. ¿Lo tienen ahí, chicos? Sí, profe. Bien ahí. ¿Todos? ¿Everybody? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me están... Tema termodinámica. Ahí está. Fíjense en el grupo de WhatsApp, lo han cargado, guía de estudio termodinámica y máquinas térmicas. Ahí está en el WhatsApp, un compañero lo ha subido ahí al grupo de WhatsApp. Bueno, fíjense, página 77 dice trabajo de flujo o trabajo de impulsión. Yo les envié por WhatsApp una fotito de una hoja donde dice A. ¿La tienen ahí a la hojita A? Donde se ve un recipiente que contiene un volumen de control. El volumen de control es el que nosotros fijamos para estudiar lo que tenemos que estudiar, fijamos las fronteras, y en ese volumen de control tenemos a la izquierda ingreso de flujo y a la derecha un egreso del flujo. ¿Ven? B1 a la izquierda y B2 a la derecha, por favor. Sí, profe. En ¿Lo ven? la imagen que usted mandó. Sí, sí. En la imagen que yo mandé, exactamente, la primera, la A. Ahí lo que tratamos de hacer es una impulsión para que ese volumen 1 de fluido ingrese a lo que nosotros decimos el volumen de control que vamos a estudiar. Por supuesto que para que ingrese hay que hacerle un trabajo. Significa que vamos a tener que someterlo a una presión P1 a ese volumen B1 que tendrá que ingresar. 77, página 77 del apunte. Página 77 del apunte, trabajo de flujo o trabajo de impulsión. Y la hoja de la que yo estoy hablando es una foto que yo les mandé por WhatsApp. Es la hojita A. Me dice página 65 en el apunte nuevo. Ah, puede ser. Mi apuntito es del año... Este apunte que tengo yo debe tener 2 o 3 años ya. Y me acuerdo que yo lo compré y lo conseguí antes de la pandemia, así que este debe tener 2 o 3 años. Me dicen, chicos, página 65 del apunte nuevo. Trabajo de flujo o trabajo de impulsión. Bueno, el trabajo de flujo es precisamente ese trabajo del que estamos hablando para que ingrese el volumen 1 a, supongamos, una cámara. Entonces, ¿qué trabajo hay que hacer? A presión constante, P sub 1, integral de P por diferencial de B, P constante sale de la integral, me queda P por la integral de diferencial de B, es B entre un volumen 1 y un volumen 2, que ahí sería, esa variación de volumen es el volumen 1. Entonces, el trabajo de flujo 1, para que ingrese ese volumen 1, será simplemente P sub 1 por B sub 1. ¿Lo ven, chicos? Trabajo de impulsión 1, P sub 1 por B sub 1. Sí, profe. Fíjense en la paginita B, yo les envié una hojita A, fíjense en la hojita B. ¿Tienen la hojita B a mano, por favor? ¿Por qué? Porque ahí está graficado el trabajo de impulsión 1. El trabajo de impulsión 1, fíjense, es P sub 1 por B sub 1. Como la presión es constante, me queda el área de ese rectángulo. P1, V1. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. ¿Queda claro? Trabajo de impulsión 1,
P1, B1. Ustedes siempre saben que una integral es el área debajo de la función. En este caso, P en función del volumen. El área es ese rectángulo P1, B1, que es el primero que está dibujado. Bueno, volvamos a la hojita A. También hay que hacer, cuando está circulando el fluido, hay que hacer un trabajo para simultáneamente, cuando está ingresando el volumen 1, ingrese de esa cámara el volumen 2. ¿Qué trabajo habrá que hacer? Y presión 2, estamos en el punto 2, ¿no es cierto? Presión 2 por el volumen 2. Entonces, P sub 2 por V sub 2 será el trabajo de impulsión en el punto 2 para que ingrese ese volumen 2 mientras está ingresando el volumen 1. ¿Cuánto vale ese trabajo de impulsión o de flujo 2? De la misma manera que en 1, presión por volumen. Presión 2 por volumen 2. Fíjense en la hojita B. En la hojita B está graficado ese trabajo de impulsión 2 que es P sub 2, V sub 2. P sub 2 es constante, entonces el trabajo me queda P sub 2, V sub 2. V sub 2, ¿qué volumen es? Es el volumen que está egresando desde esa cámara. Ahí está graficado, el segundo a la derecha, ese trabajo de impulsión 2. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna preguntita con esos dos trabajos? Pregunten, no se queden con la duda. Es muy claro. ¿Todo clarito hasta acá? Bueno. Esos son los trabajos de impulsión, donde se supone que la presión es constante, donde suponemos otra premisa es que el volumen específico no cambia, pero ahora entramos a un trabajo de circulación. ¿Qué es un trabajo de circulación? Ese trabajo se da en las máquinas térmicas. Cuando ingresa a por ejemplo, a una determinada cámara, a un recipiente, ingresa un fluido, sistema abierto, ¿no es cierto?, que intercambia masa y que intercambia energía con el entorno, ingresa un fluido porque se le hizo un trabajo de impulsión P sub 1, V sub 1, ese fluido evoluciona dentro de la cámara y luego es expulsado con un trabajo de impulsión 2. Pero ese fluido que está evolucionando en la cámara puede realizar una transformación. Puede, por ejemplo, expandirse. Y si se expande dentro de la cámara, va a estar haciendo un trabajo. ¿No es cierto? Va a estar haciendo un trabajo. Ese trabajo, ¿cómo se calcula? También, de la misma manera, integral de P por diferencial de B. Entonces, ¿qué tendríamos en la cámara? Un fluido que ingresa, al que se le hizo un trabajo de impulsión, P sub 1, V sub 1, luego el fluido ese que ingresó se expande, también está entregando energía a esa cámara, y luego que ingresó y se expandió, es expulsado en un trabajo de impulsión 2 con P sub 2, V sub 2. Así que tendríamos esos tres trabajos en juego. ¿Me siguieron? El trabajo de impulsión, el trabajo de expansión que realiza el fluido dentro de la cámara y el trabajo necesario para expulsarlo. Consecuentemente, el trabajo de circulación precisamente es la suma de esos tres trabajos, la suma algebraica, que ahí está, miren. Fíjense que en esa página 65 dice trabajo de circulación, W sub C, y dice la sumatoria de estos trabajos, P sub 1, V sub 1, trabajo de impulsión de entrada, más la integral de P por diferencial de B, que implica el trabajo que puede hacer el fluido dentro de ese recipiente, menos, naturalmente, porque ahora hay que hacer trabajo sobre el volumen para expulsarlo, menos P sub 2, V sub 2. Ahí tenemos la suma de esos tres términos que constituyen el trabajo de circulación. Pero volvamos a la hojita B. Teníamos el trabajo de impulsión 1, tenemos el trabajo de impulsión 2 y tenemos, en el tercer grafiquito, tenemos el trabajo de expansión. ¿Ven ahí la curva P en función de B?
y el trabajo de esa expansión es la integral de P por diferencial de B, consecuentemente, ese trabajo de expansión del fluido es el área, la integral, es el área debajo de esa curva P en función de B, es el área limitado por la función P en función de B, por las dos ordenadas extremas, y el eje de abscisas donde están los volúmenes, B1 y B2. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ahora tengo que sumarlos. P1 más P2, P1, B1 más P2, B2 más la integral de P por diferencial de B. Entonces, fíjense, cuando yo sumo esos tres trabajos, me da el área, fíjense en la página 65, en el cuadro superior derecho, que está la suma de los tres trabajos. ¿Lo ven? Donde dice trabajo de circulación. Ahí ya están sumados los tres trabajos que teníamos. Flujo 1, flujo 2 y el trabajo de expansión. Cuando yo sumo los tres, sumo dos áreas, la que está la P1, B1, más el área debajo de la curva P en función de B, y le resto la P2, B2. Ese es un trabajo negativo. Cuando yo sumo esas tres áreas, está muy clarito ahí en el dibujo, me queda el trabajo de circulación. ¿Ven ese área? Página 65. Sí, profe. Bien, ¿alguna preguntita? Fíjense que el área es el que está delimitado por la curva P en función de B, pero no con el eje de abscisa, sino ¿con quién? Con el eje de ordenadas. ¿Ven que ese es el área neta que me queda? El área delimitada por la curva P en función de B y el eje de ordenadas. ¿Lo ven a eso? Que no es con el eje de abscisa, ¿eh? Vean bien ese gráfico, por favor. Si tienen dudas, pregúntenme. Entonces, en la paginita B, fíjense, en la paginita B que yo les envié, ahí está graficado el trabajo de circulación, que es la suma de los tres trabajos anteriores, la suma algebraica. El cuarto grafiquito que está en la página B es el trabajo de circulación. El 9 punto y compartir, sí, lo que pasa es que no lo tengo cargado todavía, me dicen acá de compartir pantalla, no lo tengo cargado todavía al apunte, por eso no puedo compartir pantalla. Pero lo tienen ahí en el apunte en la página 65. Fíjense en la página 65 el trabajo de circulación. Véanlo, por favor. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Quiero que quede bien claro ese gráfico, ¿eh? En la 66, claro. En la página 66 está graficadito el trabajo de circulación, que es el mismo que yo le envié en la página B. En el dibujito B, el cuarto dibujo, ahí está dibujado el trabajo de circulación, que es el resultante de sumar los otros tres trabajos. Vuelvo a repetir, es el área delimitada por la función P en función de B y ya no el eje de abscisas, sino con el eje de ordenadas. Entonces, como ustedes ven, ese área es la integral de B por diferencial de P. Es como si yo ahora tuviera que el volumen es función de la presión y ese área, el trabajo de circulación, es la integral de la función B por diferencial de P entre el estado 2 y el estado 1. Entre 2 y 1. Fíjense, ahí en la página 66, por favor,
dice, trabajo de circulación, P sub 1, B sub 1, más la integral entre 1 y 2 de P por diferencial de B, menos P sub 2 por B sub 2. Luego, ¿qué hace? Para justificar que el trabajo de circulación es la integral de V por diferencial de P, hace un desarrollo matemático. Y a esa integral de P por diferencial de B la reemplaza por el desarrollo en transformada de Legendre. No se hagan problema por eso. Ustedes este año tienen cálculo avanzado. En tercer año deben tener cálculo avanzado. Ahí van a ver transformada de Fourier, transformada de Laplace, transformada de Legendre. Ahí van a entender cómo una función puede reemplazarse como una suma de otras funciones. Bueno, entonces, si a esa integral de P por diferencial de B la desarrollamos por Legendre y reemplazamos, nos va a quedar finalmente que el trabajo de circulación es la integral de V por diferencial de P. Ahí estamos justificando que el trabajo de circulación, matemáticamente, es la integral de V por diferencial de P. Porque se cancelan muchos términos y me queda integral de V por diferencial de P, guarda los límites, entre 2 y 1. Eso forma parte del desarrollo de Legendre, eso es matemática. Página 66. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe, todo bien. Bueno, Todo bien. me alegro mucho. Recuerden que si tienen dudas, después me las pueden seguir haciendo por el grupo de WhatsApp, ¿eh? Por el grupo de WhatsApp tienen toda la semana para seguir preguntándome. Si luego ustedes se sientan a estudiar, a leer y les surge alguna duda, la evacuamos por el grupito de WhatsApp. Bien. Bien, si esto está claro, entonces vamos a pasar a la página siguiente, dice 11. Determinación de J. ¿Qué es el J? El J es el equivalente térmico del trabajo. ¿Lo ven ahí, por favor? Debe ser, no sé, 69 o 70 de su apunte. Determinación de J, método de Mayer. ¿Lo tienen, chicos? Un segundo, profe, estoy buscando. Sí, sí, lo espero, no hay problema. Tómense el tiempo, búsquenlo. Debe ser 67 o 68. 58. 58, eso. Ah, 58. Sí, está en la 58. Página 58 me confirma. Bueno, por favor, todo el mundo, página 58, determinación de J, método de Mayer. S'il vous plaît. Vamos a determinar el equivalente térmico del trabajo. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que el trabajo y el calor son formas de energía y son formas de intercambiar energía. Entonces, si son energía, debe haber una equivalencia. Es como si habláramos de longitudes y dijéramos, che, tenemos una pulgada. ¿A cuántos milímetros equivale una pulgada? ¿Puedo hacer eso? Sí, porque tanto pulgada como milímetros son unidades de ¿qué? De longitud. Entonces digo, bueno, una pulgada, ¿cuántos milímetros son? Acá decimos lo mismo. Si el trabajo es una forma de energía y el calor es una forma de energía, ¿cuántas unidades de energía mecánica equivalen a cuántas unidades de energía térmica? Vamos a encontrar una relación entre los kilográmetros, que son unidades de trabajo, y las kilocalorías, que insisto, no son unidades del sistema internacional. En el sistema internacional, tanto todo lo que es energía, trabajo, calor, energía nuclear, energía interna, energía eléctrica, electrónica, si es energía la medimos en joules. Pero acá estamos hablando de otro sistema de unidades. En el sistema inglés lo medimos en kilográmetro. Ese kilogramo es kilogramo fuerza, no kilogramo masa. Porque si tengo kilogramo fuerza por metro, es fuerza por desplazamiento, trabajo. Y
el calor, la energía térmica, no la vamos a medir en joules, sino que la vamos a medir en calorías o kilocalorías, que es un múltiplo. Recuerden que kilo es 10 a la 3. Bien, ¿en qué se basa esto? Vamos a tener un gas, fíjense que ahí está el dibujito, hay un cilindro con un pistón o émbolo, son sinónimos, en el cual existe un gas, cualquiera, aire, a ver, espere que capaz que me estén pidiendo, tenemos aire, por ejemplo, a una determinada temperatura, 0 grados centígrados. ¿A qué presión? A la presión atmosférica. A la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque fíjense que ese émbolo puede desplazarse, no está atornillado. Ese émbolo puede desplazarse. ¿Y arriba qué presión tiene? La presión atmosférica. Significa que cuando ese airecito está ahí encerrado, ocupando un volumen inicial de 1 litro, vamos a tener aire a 0 grados centígrados ocupando 1 litro de volumen, ese aire va a estar siendo comprimido con una presión de 1 atmósfera. Bien, luego, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que debajo del cilindro hay una flechita donde dice Q sub S. Esa pared inferior es una pared diatérmica, es decir, permite el paso de calor, las paredes laterales no. Las paredes laterales son adiabáticas, no permiten el intercambio de calor con el entorno, pero sí la pared inferior. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Le vamos a empezar a suministrar el Q sub S a ese aire, naturalmente. El aire va a tender a aumentar su energía interna, su presión, ¿y qué va a hacer? Se va a expandir. Se va a expandir y va a disminuir su presión. ¿Hasta qué punto? Hasta la presión atmosférica. Es decir, a ver, si ese pistón estuviera fijo, soldado y atornillado, yo cuando empiezo a calentar el aire va a aumentar la temperatura y va a empezar a aumentar la presión, porque no se le permite la expansión. Pero acá sí le permitimos libremente la expansión. ¿A qué presión? Y a la presión atmosférica. Entonces, a medida que le vayamos suministrando calor, el aire va a ir aumentando su volumen y se va a ir expandiendo a presión atmosférica. Es decir, vamos a tener una transformación isobárica, desde un volumen inicial a un volumen final, desde una temperatura inicial a una temperatura final. ¿Queda claro, chicos? Transformación Sí, profe. isobárica. Bien. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Fíjense abajo, la primera ecuación dice diferencial de Q es igual a diferencial de trabajo más diferencial de U. Eso no es otra cosa que el primer principio de la termodinámica, que sabemos que diferencial de U es diferencial de Q menos diferencial de W. De ahí despejamos diferencial de Q y me queda diferencial de U más diferencial de W. ¿Qué nos está diciendo esa expresión? Que cuando a un sistema se le entrega calor, ese calor puede utilizarse para dos cosas dentro del fluido. Una, para aumentar su energía interna, un diferencial de U chiquitito, y ¿para qué más? Para realizar un trabajo. Es decir, yo a un sistema les doy 10 joules de calor, 7 joules pueden transformarse en aumento de la energía interna y los otros 3 joules pueden transformarse en trabajo. Entonces, ahí tenemos el primer principio de la termodinámica. Bueno, entonces, fíjense que si yo despejo diferencial de W, que va a ser el trabajo que va a realizar este gas durante la expansión, me queda diferencial de Q menos diferencial de U. O sea, cuando un sistema intercambia energía, si yo resto diferencial de Q menos diferencial de U, esa resta es diferencial de W. Es decir, va a ser el calor que se transforma pura y exclusivamente en trabajo. ¿Me siguen? Diferencial Sí, de Q profe. menos diferencial de U, eso es lo que me queda de calor útil que se va a transformar todo en trabajo. Por eso fíjense que le llama calor útil igual a diferencial de Q menos diferencial de U. Es decir, el trabajo que va a hacer este gas durante su expansión isobárica va a ser igual
al calor que intercambie durante esa transformación isobárica, que es el que está recibiendo en la superficie inferior, más menos su variación de energía interna. Esa va a ser una variación de energía interna durante ese proceso isobárico. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, ahora reemplaza. Diferencial de Q, ustedes saben un calor, ya lo saben de física 2, calorimetría, es masa por un calor específico por un delta T. En este caso, ese calor va a ser igual. Masa por calor específico sub P. ¿Por qué? Porque el calor lo está intercambiando a presión constante, es una isobárica, entonces me queda M por Cp por temperatura final T sub 2 menos temperatura inicial T sub 1. Fíjense que a la derecha están las dos isotermas, la isoterma inicial T sub 1 y la isoterma final T sub 2. ¿Lo ven ese dibujito, chicos? Hay gente que está preguntando por el link todavía. ¿Qué cosa? Hace ya un mes que estamos dando clase. Bueno, estamos hasta acá. Diferencial de calor es M por Cp por T2 menos T1. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, se entiende. pero ese diferencial de Q. Ahora tenemos que restarle ¿quién? El diferencial de U. Ese diferencial de U, ¿qué es? Es la variación de energía interna de ese aire cuando se transforma isobáricamente desde T1 a T2. Pero fíjense que pone ese diferencial de U, lo pone como masa por calor específico a volumen constante por T2 menos T1. ¿De dónde saca eso? Si acá no tenemos, ¿ven que hay un C sub V ahí como si hubiera un calor específico a volumen constante? Y ustedes dirán, pero si acá no hay ninguna transformación a volumen constante, ¿por qué pone un C sub V? Ahora, para explicar eso, chicos, yo les envié, esto no está explicado acá en el apunte, fíjense la hojita C. Fíjense la hojita C, todo el mundo con la hoja C. Porque quiero hablar de un par de temitas de la hojita C. ¿Eh? Ahí la tengo, profe. ¿Todos? ¿Everybody? ¿Todos tienen la Sí, hojita profe. C? Sí, profe. Bien. Fíjense que en la hojita C tengo un diagrama de Clapeyron, presión-volumen, y tengo dos isotermas, la T1 y la T2. Y hay tres transformaciones. ¿Qué transformaciones son? No tengo ni la menor idea. La 1, la 2 y la 3. No sé si isobáricas no son, isovolúmicas no son, isotérmicas no son, adiabáticas no son. Son tres transformaciones cualesquiera. La 1, la 2 y la 3. ¿Qué comparten? ¿Qué tienen en común esas tres distintas transformaciones? Que parten de la misma temperatura inicial T sub 1 y las tres llegan a la misma temperatura final T sub 2. ¿Lo ven? Sí, profe. Chicos, yo no tengo el Zoom institucional, lo tengo que tramitar. O sea, a mí cada 40 minutos el Zoom me corta. En este momento está quedando poquito, ¿no es cierto? Está quedando un minuto. Ahora se va a cortar. Cuando se corte, por favor, hacemos 10 minutitos de pausa, se toman un café, qué sé yo, toman unos mates, y a los 10 minutos nos volvemos a conectar. ¿Puede ser? Sí, profe, perfecto. Sí, profe, perfecto. Gracias. Sigamos mirando hasta que se corte el diagrama C. Vuelvo a repetir, la transformación 1, la 2 y la 3 comparten la temperatura inicial y la temperatura final. Pregunto, ¿el delta U de esas tres transformaciones distintas será el mismo? Y contestar esto es fundamental para entender termodinámica. Recuerden el concepto de energía interna. ¿De quién era solamente función la energía interna? De la temperatura, profe. Entonces, Es el mismo. U1 es el mismo para los tres. Y el U2 es la misma para los tres transformaciones, ¿sí o no? Sí, profe.
Entonces, profe. el delta U1, el delta U2 y el delta U3 son iguales, por eso abajo del gráfico les dibujé. Delta U1 es igual a delta U2 igual a delta U3. Si parto del tercero, no me importa qué hago en el medio y termino en el cuarto, el delta E sub P es siempre lo mismo. Con la variación de energía interna pasa lo mismo. Si sale de T1 y llega a T2, no importa por la transformación por la que usted vaya. Es independiente de la trayectoria. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Bien, me alegro. ¿Alguna preguntita hasta acá? Si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. Capítulo 13, yo lo tengo como un 13, trabajo termodinámico de compresión isotérmica. Apartado 13, trabajo termodinámico de compresión isotérmica. Búsquenlo, por favor. De compresión isotérmica. 13, yo lo tengo como apartado 13. Trabajo termodinámico de compresión isotérmica. Ahí está el dibujo de Clapeyron. ¿Puede ser que esté como trabajo de frontera de compresión isotérmica o no? No, dice trabajo termodinámico de compresión isotérmica. Mira, ahí se lo muestro. ¿Lo ven? ¿Qué página será el apunte suyo, chicos? Alguien me escribió recién una página. ¿Me puede repetir, por favor? 67. Página 67, por favor, chicos. Claro, profe, pero en ese caso está como trabajo de frontera de compresión isotérmica. Ah, bueno. Claro, el apunte tiene algunas modificaciones. Fíjense que tiene el diagrama de Clapeyron, presión en función del volumen. Ven que ahí hay una isoterma, porque es una hipérbola equilátera. Una isoterma tiene un punto 2, que es un punto extremo de la transformación, tienen un puntito 1, otro punto extremo de la transformación, a presión 1, volumen 1, y a presión 2, volumen 2. La compresión sería de 1 a 2. El trabajo en una compresión isotérmica, sabemos que un trabajo en cualquier transformación es la integral de P por diferencial de B. Como la presión la tengo que escribir en función del volumen, voy a escribir que la presión es R por T sobre B, de la ecuación general de estado, ¿no? Presión por volumen es la masa o el número de moles por R por T. Si lo hago por unidad de masa, me queda presión por volumen igual a R por T. Significa que la presión de la ecuación general de estado es R por T dividido B. Está todo el desarrollito ahí, ¿eh? ¿Ven? Presión R por T dividido el volumen. Reemplazamos eso en la integral. Como R es una constante, es la constante universal, depende si utilizamos el número de moles o la particular si utilizamos la masa. La temperatura sabemos que es constante, sale de la integral, me queda la integral de diferencial de B sobre B, que ustedes saben perfectamente del cálculo 1, que es el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Entonces me queda, ¿qué trabajo es? R por T por el logaritmo natural de B sub 1 sobre B sub 2. Creo que están cambiados los límites, porque hace como si fuera una expansión. Sería, el volumen final es el volumen 2, ¿no es cierto? Porque partimos del 1. Si estamos comprimiendo, vamos de 1 a 2. Bueno, más allá de eso me queda que el trabajo es R por T por el logaritmo natural del cociente de los volúmenes.
Ya lo sabíamos eso, ¿no? En una isotérmica el trabajo es R por T por el logaritmo de los cocientes de los volúmenes. Y si ahora reemplazamos ya no los volúmenes por las presiones de la ecuación general de estado, sabemos que B sub 1 sobre B sub 2 es igual a P sub 2 sobre P sub 1. Ustedes ya saben de física 2 que volumen inicial dividido volumen final es igual a la presión final dividido la presión inicial. Entonces reemplazamos y nos queda que el trabajo es R por T por el logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1. Trabajo de frontera. Está bien, sí, ese trabajo se llama trabajo de frontera. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, por favor? Este es el trabajo que hay que hacer sobre un fluido cuando lo comprimimos isotérmicamente. Si conocemos las presiones entre las cuales comprimimos o sabemos los volúmenes entre los cuales comprimimos, podemos saber cuánto vale ese trabajo de compresión. Bien. ¿Alguna preguntita? Porque si no hay preguntas, vamos a pasar a trabajo termodinámico en una compresión, pero ya no isotérmica, sino adiabática. La isoterma se caracteriza por transformarse el elemento que evoluciona a temperatura constante. La adiabática, cuando ese fluido que se está transformando lo hace sin intercambiar calor, sin entregar al entorno o sin absorber del entorno. Q igual a 0. Q, el calor intercambiado, igual a 0. Transformación adiabática. Está en la página siguiente, debe ser la 68, chicos. Sí, profe, la 68. 68, very good. Pero antes de ir a la 68, quisiera que viéramos, porque lo vamos a necesitar para ver el desarrollo de la compresión adiabática, necesitamos recordar un par de cositas. Así que antes de meternos en ese trabajo termodinámico de frontera de una compresión adiabática, por favor, si son tan gentiles, tengan a mano la fotito que les envié en el WhatsApp, la foto hay un desarrollo matemático que no está explicado en el apunte. ¿Lo tienen? Listo, por profe. favor? Sí, sí. ¿Todos lo tienen, everybody? Sí, profe. Bueno, me alegro, che. A ver, vamos a hablar con alguien. 79-139. Pesini. Pesini, ¿está ahí? Se piró. Bueno. A ver si tenemos más suerte. 82-429. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Yael. ¿Cómo? Yael. No me ando muy bien el micrófono. Habla un poquito más fuerte, ¿puede ser? Yael, no sé si se me escucha bien. No me anda bien el micrófono. Ah, no le anda bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, creo que se entiende bien. Perfecto. Bueno, ¿todos con la página D ahí en la mano? Vamos a partir, para hacer este reemplazo, de leyes que ustedes ya conocen de la termodinámica de física 2. En particular, estamos viendo una transformación adiabática. Vamos a ver cómo se relacionan las temperaturas y los volúmenes en una adiabática y luego las presiones y los volúmenes en una adiabática para hacer un reemplazo conveniente. Por un lado sabemos, fíjense, la primera ecuación arriba, T1, B1 a la gamma menos 1 es igual a T2, B2 a la gamma menos 1. ¿Estamos hasta acá? Ecuación general de una transformación adiabática, relaciones entre temperaturas y volumen. T por B a la gamma menos 1 es constante. Partimos de esa igualdad y decimos entonces, T sub 2 sobre T sub 1, fíjense abajito, vamos a hacer el desarrollo, T sub 2 sobre T sub 1 va a ser igual a B sub 1 a la gamma menos 1
sobre B sub 2 a la gamma menos 1. ¿Estamos? Pero bueno, como la potencia es distributiva, en lugar de poner B sub 1 a la gamma menos 1 dividido B sub 2 a la gamma menos 1, ponemos B sub 1 sobre B sub 2 a la gamma menos 1. Entonces me queda T sub 2 sobre T sub 1 es igual a B sub 1 sobre B sub 2 a la gamma menos 1. A esa ecuación le llamo A. ¿Estamos hasta acá? Ahora voy a buscar ese B sub 1 sobre B sub 2 que tengo en ese paréntesis, lo voy a reemplazar. ¿Con qué? Con las presiones. Fíjense abajo, tengo la otra relación de las adiabáticas entre presiones y volumen. P sub 1 por B sub 1 a la gamma, ya lo sabemos, es igual a P sub 2, B sub 2 a la gamma. Ya sabemos que P por B a la gamma en una adiabática es constante, gamma el exponente adiabático. Entonces tengo P1, B1 a la gamma es igual a P2, B2 a la gamma. Entonces ahí despejo B sub 1 sobre B sub 2, que es lo que quiero llevar a la ecuación A. Me queda B sub 1 sobre B sub 2 a la gamma es igual a P sub 2 sobre P sub 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, lo sigo, profe. Bien. Y ahora despejo B sub 1 sobre B sub 2, que está elevado a la gamma, gamma lo paso al otro miembro como una raíz gamma, o sea, 1 sobre gamma. Me queda que B sub 1 sobre B sub 2, la ecuación B sub 1 sobre B sub 2 es P sub 2 sobre P sub 1 a la 1 sobre gamma, que es la raíz gamma. Bien, entonces ya encontré qué relación hay entre B1 y B2. Esa ecuación B larga de Belgrano, la llevo a la ecuación A. En la ecuación A tenía que T sub 2 sobre T sub 1 es B sub 1 sobre B sub 2 a la gamma menos 1. Tengo un paréntesis en la A, tengo un paréntesis donde tengo B sub 1 sobre B sub 2. En lugar de poner ese paréntesis B sub 1 sobre B sub 2, pongo la B, la ecuación B. Me dice que B sub 1 sobre B sub 2 es P sub 2 sobre P sub 1 a la 1 sobre gamma. Entonces ahora llevo la ecuación B a la ecuación A. Me queda que T sub 2 sobre T sub 1 es igual a B sub 1 sobre B sub 2, ya no pongo B sub 1 sobre B sub 2, ¿qué pongo? P sub 2 sobre P sub 1 a la 1 sobre gamma, y eso va a estar elevado a la gamma menos 1, la ecuación A. En definitiva me queda que T sub 2 sobre T sub 1 es igual a P sub 2 sobre P sub 1 a la gamma menos 1 sobre gamma. Que eso era lo que yo necesitaba para analizar lo que dice el apunte. Esa relación entre las temperaturas y las presiones. No con los volúmenes, sino con las presiones. Es interesante, importante hablar de presiones porque vamos a estudiar máquinas térmicas como compresores, donde es importantísimo hablar de las presiones. ¿Quedó claro, chicos, el desarrollo o algo que repetir? ¿Alguna duda? Quedó claro, profe. Bueno. 82464. Un señor que se llama Stere, no alcanzo a ver. 82464. Sí, profe. ¿Cómo anda? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Adriel, como Ariel, pero con D. Adriel. Sí. Escúcheme, Adriel, ¿se va entendiendo hasta ahora? Sí, profe. ¿El desarrollo quedó claro? Sí. Sí, bueno, medio raro. Va a ver que no tiene dificultad. En todo caso, después repáselo, es simplemente ir reemplazando una en otra para encontrar un cociente de temperatura, reemplazarlo por un cociente de presiones, de las transformaciones que ya sabemos de las adiabáticas. Bien. Si no hay preguntas con respecto a este desarrollo que yo les envié la fotito, volvemos al apunte. Trabajo termodinámico de compresión adiabática. 14, yo lo tengo como apartado 14.
También ahí a la derecha tienen, en el extremo superior, tienen un diagrama de Clapeyron. Ahí está la adiabática. Recuerden que la adiabática no es una recta, es una cuadrática, pero de pendiente mayor que la isoterma. Ahí tenemos la adiabática y lo vamos a transformar, a comprimir desde 1 hasta 2, de P1V1 a P2V2. Partimos, como siempre, de la expresión general del trabajo realizado en una transformación, cualquiera sea ella, la integral de P por diferencial de B entre un estado final y un inicial, o un inicial y uno final, depende del signo que usted quiera después poner. Partimos de que el trabajo es la integral de P por diferencial de B, como siempre. Pero vamos a empezar a hacer algunos reemplazos. ¿Recuerdan en una isoterma que teníamos P y la reemplazábamos en función de la temperatura? Ahora vamos a hacer algo parecido. Fíjense, abajito dice, de la ecuación de una adiabática, sabemos que P1, B1 a la gamma es igual a P2, B2 a la gamma, igual a P por B a la gamma. Entonces, en lugar de escribir P, ¿qué página es? Es la siguiente a la que estuvimos viendo recién. Recién vimos isoterma. La que sigue, 68. Giuliano. ¿La encontró Giuliano? Sí, profe, la 68. Bueno, me alegro, Giuliano. Trabajo en la compresión, integral de P por diferencial de B. Sabemos que es una adiabática, entonces en lugar de escribir P, ponemos que es igual a P1 por B1 a la gamma dividido B a la gamma. Hacemos un reemplazo. Nosotros sabemos que P por B a la gamma es igual a P1, B1 a la gamma. Despejamos P, me queda P1, B1 a la gamma dividido B a la gamma. Como P sub 1 y B sub 1 son valores iniciales, condiciones de contorno, no varían, son las condiciones iniciales que no varían con el tiempo. Las que varían son presión y volumen, pero no las iniciales, salen de la integral. Me queda que el trabajo es igual a P1, B1 a la gamma, sería ese B a la gamma que tengo ahí en el denominador, entraría en el denominador de la integral, ¿no es cierto? Pero en lugar de poner 1 sobre B a la gamma, escribo B a la menos gamma. Me queda por la integral de B a la menos gamma por diferencial de B. ¿Estamos, chicos? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿O lo repito? Sí, profe. No se Bien. entiende. ¿Cómo? Es que se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ahora hacemos la integral. Van a tener que recordar análisis 1. La integral de B a la menos gamma por diferencial de B. Entonces, esa integral va a ser igual a B sub 1 a 2 menos gamma por B sub 2 a la 1 menos gamma, perdón, 1 a la gamma, sobre 1 menos gamma. Perdonen que no veo bien. Esa integral es B sub 1 a la 1 menos gamma menos B sub 2 a la 1 menos gamma, valor final menos valor inicial, que recuerdan teorema ley de Barrow de análisis 1, sobre 1 menos gamma. Significa que el trabajo, ahora reemplazando, me queda P sub 1, B sub 1 a la gamma por B sub 1 a la 1 menos gamma menos B sub 2 a la 1 menos gamma sobre 1 menos gamma. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Matemática, ¿no? Tenemos que hacer la integral de B a la menos gamma diferencial de B. Me queda eso. Significa, fíjense que ahí dentro del paréntesis puedo simplificar. ¿Por qué? Porque dentro, fíjense que dentro del paréntesis me queda P sub 1, B sub 1 a la gamma por B1 a la 1 menos gamma menos P sub 2 por B sub 2 a la gamma por 1 menos gamma. Ay, chicos, ya se nos termina el tiempo. Ya se nos termina el tiempo, no quiero seguir. ¿Se entendió y estamos haciendo el desarrollo? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo hasta ahora? Seguimos la clase que viene. Sí, profe. Sí, Por lo profe. menos Sí, profe. Bueno, chicos,
Dejamos acá.